Bien, bueno, vamos. Les comentamos que estamos con cortes de luz. Bueno, tranqui, los que puedan prender la cámara, sí, en la localidad. Bueno, tranqui, sí, lo importante es que puedan ir escribiendo en el chat y que puedan hacer preguntas y que sea interactivo, ¿sí? Porque si no, de esto depende también. Les vamos a poner en pantalla, compartir pantalla, y vamos a empezar charlando con un pequeño video. Tengo mucho material para compartirles hoy y vamos a armar debate, ¿sí? Así que los invito a que miren atentos los micrófonos. Ya silenciamos. Les comparto pantalla y arrancamos con la clase, ¿sí? Yo tengo el derecho de casar, yo tengo el derecho de tener un bebé. Pues aprender que todos somos seres humanos y que pues merecemos los mismos derechos. A que se cuide de un embarazo no deseado. Todos tenemos la sexualidad, o sea, lo tenemos tú, yo. Mi sueño es defender los derechos de los niños. Mi sueño quiero ser una bailarina. Me gustaría tener un hijo. De ser joven multiplicador, yo aprendí a luchar por mis derechos, a superarme, a no dejar que otros me limiten. Un joven multiplicador es la persona que debe estar informada sobre los derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes sin discapacidad necesitamos. Merecemos y tenemos derecho A tener una vida sexual libre y placentera. A decidir si tener o no. Relaciones sexuales. A que se respete mi intimidad. Y recibir la información. Y apoyo para poder tomar decisiones libres e informadas. Sobre mi salud sexual y reproductiva. Y participar en comunidad. Y ejercer mis derechos políticos. Los jóvenes con discapacidad. somos capaces De levantar la voz. De influenciar y convencer. Y esparcir este mensaje. Somos personas con discapacidad. con derecho a la sexualidad. Bueno, fíjense que en la última parte del video dice nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Me quedo con la última parte, con esa frase, y justamente de eso vamos a hablar hoy, de los derechos de las personas con discapacidad, pero básicamente uno de los derechos que está dentro de los derechos de las personas con discapacidad, la sexualidad. Y justamente cuando hablábamos y definíamos la discapacidad, muchas veces a la discapacidad la confundimos o es sinónimo de deficiencia, minusvalía, ¿sí? Físicas, mentales. Y las personas con discapacidad, ¿se acuerdan que hablábamos de, tienen sexualidad plena? ¿Cómo están vistos? Veníamos atravesando un camino, recorriendo un camino de discapacidad con derechos, sujetos de derechos, pero ahora nos vamos a puntualizar concretamente en el derecho a la sexualidad. Y justamente es una certeza que es un derecho, ¿sí? Pero el derecho a la sexualidad es una condición universal de los seres humanos. Ya lo planteamos como algo que, bueno, es una certeza, es así. Pero ¿es tan real? ¿Es así de verdad? Esa es la incógnita, y eso es lo que de lo que vamos a hablar hoy justamente. Sí es cierto que las personas con discapacidad son seres sexuados, ¿sí? Y eso es algo que vamos a poner como concepto a clarificar y a un mito a derribar, ¿sí? Esto de que las personas con discapacidad son asexuados, son seres alados, seres angelados, son niños eternos.
No, esos son mitos, son barreras justamente que impiden que las personas con discapacidad se puedan realizar con libertad o puedan elegir concretamente sobre su vida sexual en este caso, ¿no? Que estamos hablando concretamente. Decimos que aceptamos y entendemos que tienen una vida sexual plena. La idea es poder ir debatiendo y armando entre todos qué significa que tengan una vida sexual plena. Hablamos de derechos especiales cuando hablamos de personas con discapacidad. ¿Es que quiere decir que también tienen derechos especiales? Los derechos de las personas, los derechos comunes, digamos por así decirlo, justamente cuando tienen discapacidad son especiales, ¿no? Hay, en un video que vamos a ir viendo ahora, que vamos a ir charlando también, y les traje para que veamos, la importancia de la educación sexual integral, ¿sí? La ESI, de lo que comúnmente hablamos en las escuelas. Por ejemplo, una pregunta concreta. ¿Hay intimidad? Lo tiro a manera de debate para que vayamos abriendo un poco la charla. ¿Tienen intimidad las personas con discapacidad al momento de elegir tener una relación sexual o al momento de ejercer su plena sexualidad? Creo que los que vieron el foro y alguna pregunta tiré, y esto de las experiencias, antes de seguir. Por ahí me gustaría que se animen a abrir los micrófonos. ¿Existe la intimidad? Es una pregunta muy difícil. Sí, puedo repetir la pregunta. ¿Tienen intimidad las personas con discapacidad? En todos los aspectos. Hablando, obviamente, básicamente de la sexualidad, ¿no? Recuerden la charla recuerden los 2 primeros encuentros. ¿Quién decide cuándo tienen relaciones sexuales en algunas ocasiones? ¿Se acuerdan? La necesidad depende del nivel de discapacidad, es cierto. Es una realidad que depende del nivel de discapacidad, depende del tipo de discapacidad también. La familia. Para mí no, porque en esto de tener el control de ellos no les damos ese espacio, también es cierto. Considero que no tienen intimidad, ya que la familia muchas veces decide y la familia, exactamente, la familia decide. Cuando hay necesidades biológicas. Había salido como un tema súper importante y un tema muy recurrente, el tema de la masturbación, y hoy justamente traje un video que tiene que dar respuesta a esto. Y las estrategias también, ¿no? De cómo abordar estos temas. Sí. ¿Alguien había levantado la mano? Vamos. No. Bueno, sigo hablando. Bien. Por ahí quizás tomando en cuenta, profe, Sí. digo, en esto del valor de discapacidad, digamos, o el tipo de discapacidad, también sí se reconoce en su propio cuerpo, digo, en esto de lo sexuado que es el cuerpo, digamos, también puede salir eso, ¿no? De que si ellos mismos se reconocen, en este caso, sus necesidades biológicas, en cuanto a lo que decías, mencionabas de la masturbación, que no es tan solo Hola, de ¿qué hombres, tal? sino también de mujeres. Bien, ¿y usted? Sí, justamente. Por ahí justamente yo creo también que todo tiene que ver con todo en el cuanto al contexto familiar, como lo mencionan, porque si la familia no reconoce Sí. esa necesidad biológica, Siempre entonces está creo que acá, también paquetito. se acalla ¿Ya me dijo? y se vulnera, ¿no? Y se vulnera justamente este derecho, que justamente yo no lo tenía como un derecho, la verdad que cómo la realidad y las historias y todo lo que sucedió en el primer encuentro nos demuestran esto, ¿no? De que muchas veces se acalla, se silencia, se oculta,
es como lo dijiste y recién lo volviste a mencionar, son angelicales, son todavía niños, o sea, no crecieron, no necesitan más que cuidados y nada más, ¿sí? O sea, y bueno, y hay otras realidades y que las estás mostrando y que siempre existieron seguro y existirán, pero bueno, tenemos que hacernos cargo, tenemos que ser responsables y bueno, creo que nuestra función es esa, ¿no? Es ella. Sí, levantaron la mano. A ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Verónica del Castillo? Sí. Dale. Sí, sí, Dale. Charlotte. Yo pienso de que si una persona, las personas con discapacidad deberían tener, digamos, dentro de los derechos, debería tener el derecho de la intimidad y yo creo que se le debería respetar ese derecho. Como vos decías hace un rato, ¿tienen derechos? ¿Se cumplen o no se cumplen? O sea, los derechos están establecidos, pero sabemos, como vimos en la capacitación anterior, que hay muchos derechos que la sociedad misma, las barreras de la sociedad hacen de que no se cumplan. Y lo mismo pasaría con este tema de la sexualidad. Se supone que deberían tener intimidad, se supone que los derechos de las personas son los mismos para todos, pero también a veces hay que tener en cuenta la limitación que tiene la persona y bueno, pero yo supongo que se debería respetar eso de la intimidad de la persona con discapacidad. Sí, acompañar de alguna manera, como decías la vez pasada, por ahí con un acompañante terapéutico, la familia, pero creo que sí debería, desde mi punto de vista, ¿no? Debería tener ese derecho a la intimidad, la persona con discapacidad como las demás personas. Sí, tal cual. Y no solo eso, porque miren, empezamos hablando de algo muy sencillo como la intimidad. Todos tenemos intimidad, todos, todas. Desde niños enseñamos, desde niños y niñas, nosotros docentes, la mayoría, en esto de la primera infancia, ¿no? Cuando vamos a agarrar un bebé, vamos a cambiar. En nuestro caso trabajamos con todas las edades en la modalidad, y le pedimos permiso, y le avisamos que lo vamos a cambiar, que de alguna manera vamos a tocar su cuerpo. En discapacidad es igual, ¿no? Cuando nosotros cambiamos o vamos a hacer alguna rutina de higiene, avisamos, bueno, te voy a cambiar, te voy a bajar el pantalón, vamos hablando, no es llegar, tocar, invadir. Eso es intimidad, justamente esto de poder, a veces depende del nivel de discapacidad, seguramente siempre es así, pero de todas maneras, aunque no haya comprensión, o nosotros pensemos que no hay comprensión, de todas maneras tienen el derecho, ahí está la diferencia, ¿sí? Tienen el derecho. No importa si se da cuenta, o yo creo que no se da cuenta. Cuando estoy hablando de una discapacidad severa, siempre hablando de discapacidad, ¿no? Un ejemplo concreto, y siempre me gusta dar ejemplos concretos y contar experiencias. Nosotras pensamos a veces que no nos están escuchando, o que no entienden lo que estamos diciendo. Me pasaba que muchas veces hablábamos con una compañera, ¿qué hiciste el fin de semana? Y yo digo, no, están al lado, no podemos hablar de estas cosas. Eso también es una cuestión de respeto y de hacer valer sus derechos, ¿no? Porque ¿qué le importa a mi estudiante que tiene discapacidad, que porque suponemos que no entiende, vamos a hablar de cualquier cosa, ¿se entiende? No, el respeto, el hacer valer sus derechos, también es una cuestión de actitud de toda la sociedad, ¿sí? Entonces tienen derecho a una sexualidad, y muchas veces, y acá quiero hablar de algo puntual, que lo vamos a ver en toda la capacitación, se confunde sexualidad y placer con reproducción en discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, esto de la esterilización, lo digo así con un nombre muy común. La mayoría de las personas, y más las mujeres con discapacidad, hay un estudio que justamente estuve leyendo, están con un método anticonceptivo de ligadura de trompas, bueno, no quiero hablar de lo que no sé, pero justamente que son más cuestiones médicas, ¿no? Y ustedes fíjense que también dentro de esta estigmatización de la discapacidad, también en el hombre y la mujer con discapacidad,
También en esto del hombre y la mujer con discapacidad hay un desfasaje, no están por igual las condiciones. Fíjense que a la mujer con discapacidad, todos tendrán algún caso conocido, se la cuida mucho más. Las familias las cuidan mucho más de esto que no anden en la calle, de ofrecerle o cortarle y hacerle ligadura de trompas por las dudas para que no se quede embarazada. Digo, la sexualidad en discapacidad se relaciona concretamente con la reproducción, y no es así, porque no estamos mirando el derecho al deseo, ¿sí? Yo digo, también pienso, deben tener ganas de tener relaciones sexuales. Pensaba en un momento cuando no trabajaba con estas temáticas, y las personas con síndrome de Down tienen hijos con síndrome de Down, que es una pregunta que siempre hacíamos un chiste con mis compañeras del instituto, porque era como una pregunta así como muy cuestionada, ¿no? Estamos viendo, y también van a tener las personas que nacen con algún tipo de alguna enfermedad genética, sus hijos también, y eso realmente son estudios médicos que no podemos determinar nosotros. O las personas con discapacidad pueden formar pareja, familia, o tener hijos con personas normales. Son preguntas que suenan, ahora que lo estamos hablando, como aberrantes, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es diferenciar la sexualidad y el deseo y el pleno derecho a tener una relación sexual elegida a lo que es la reproducción, ¿sí? Porque se confunde totalmente. No sé si por ahí hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo, pero diferenciar estos derechos, a veces ni siquiera las personas con discapacidad se enteran que están con un método anticonceptivo, que de hecho muchas veces no hay comprensión, o hay situaciones del contexto que pueden ser como abuso, eso es cierto, o viven dentro de contextos abusivos. Entonces justamente también vamos a hablar de abuso en discapacidad. Yo les contaba, no me acuerdo en cuál de las dos capacitaciones lo dije, que no hay un índice de la cantidad de abuso sexual que existe en discapacidad, ¿sí? Yo lo leía el otro día y la verdad que me quedaba impresionada de esto, porque no existe ni siquiera, no hay nada que diga, bueno, ni siquiera está mirado, ¿no? Cuando sí hay un registro de la población, de la cantidad de abusos que existen todos los días, que sufren lamentablemente tantas mujeres, como tantos niños, como tantos hombres, digamos, pasa de todo, pero en discapacidad no hay un registro. Y la verdad que eso los hace poner mucho más abajo, con un nivel de inferioridad más notable. Ni siquiera hay un índice, o sea, no existe el discapacitado. Y lo digo, suena así como feo, pero es una realidad. No sé si hay preguntas. Vamos a ver otro video. Bueno, ahora vamos a ir viendo... No, espera un momento. Este video que vamos a ver ahora lo voy a ir cortando por partes, lo voy a ir parando, vamos a ir analizando. Les pido que se silencien, por favor, no alcanzamos a ver quién está con el micrófono prendido. Ahí está. Bien, el video que vamos a ver ahora es un tráiler que está muy bueno, y fíjense que tiene algunas respuestas a todas las incógnitas o a las preguntas que algunos hicieron en la clase anterior, me encantó, y se llama ¿y por qué no? ¿Sí? Justamente habla del derecho a la sexualidad, y no hablamos de reproducción, hablamos de la elección, de la satisfacción, de cubrir un deseo, de elegir con quién cubrir ese deseo, ¿sí? Así que vamos a ir mirándolo por partecitas y vamos a ir trabajando por partes, por bloques. Yo te digo cuando... Para.
derecho a mi sexualidad. La sexualidad es un elemento básico de toda persona. Nacemos sexuados, o sea, desde que una persona nace hasta que muere tiene sexualidad. Es más, un niño al nacer, nada más nacer, ya tiene todos los centros del placer creados. Su cerebro ya está preparado para sentir placer. Y si no se le da abrazos, caricias a un bebé, luego pierde su afectividad, pierde su potencial afectivo. Entonces, la sexualidad es un elemento básico que tenemos que cultivar. Bien, paramos ahí y ¿qué pasó? Me llamó mucho la atención la cara de los dos jóvenes, de los primeros jóvenes que aparecen. No sé si alguno se dio cuenta, muy buenos actores, porque eso está obviamente ensayado. ¿Qué pasaba? Es muy sencilla la pregunta. ¿Qué pasaba, no? ¿Qué diferencias habían con la primera pareja y la segunda pareja? En el chat, rápido. En el chat, o abran micrófonos. Vamos. A ellos les sorprendió cómo venían los otros chicos, cómo se habían agarrado de la mano. Estaban re sorprendidos. Entonces pues dijeron, bueno, nosotros también. Ahí está, muy bien. Venían a los manotazos limpios, diría una compañera. Venían a los manotazos y se miraron los dos, la verdad que, y la pregunta, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿No? Porque eran tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más? Tal vez es muy obvia la pregunta, pero seguramente si cruzáramos a dos parejas así en la calle, ¿a quién miraríamos más? ¿A la pareja de los dos chicos con síndrome de Down o la pareja heterosexual, entre comillas, normales? Fíjense cuántos nombres, a la pareja con síndrome de Down, que eran muy buenos actores, porque esa cara como diciendo, ah, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Bueno, justamente con esto entramos de lleno al tema que es la sexualidad es un derecho. Y ahí seguimos viendo el video. Los derechos sexuales son derechos universales, son derechos que tienen las personas, estén incapacitadas legalmente o no, es un derecho de la personalidad y es una cuestión que si no viene acompañada de un apoyo externo normalmente para que se pueda desplegar o articular estos derechos, únicamente pueden quedar en teoría. Yo estaba preparada para tener un niño discapacitado, no para tener a un ser sexuado capacitado. O sea, ese tema a mí me ha costado mucho asumirlo, porque además en el resto de aspectos él es tan infantil que hasta te resulta violento ver que un niño tan infantil tiene deseos sexuales. Es como una contradicción. Entonces, pero creo que sí, que habrá que ayudarle, y que desde luego lo mejor siempre será lo que a él le haga feliz. Y creo, por su manera de ser, que a él lo que le hará feliz es tener a una persona. A lo mejor para ir con ella por la calle de la mano, o a lo mejor algo más. Y yo creo que él va a preferir algo más. Yo lo paso mal, pero me daría mucha pena no hacer esto por él, porque creo que hay que ayudarle. Bien. Bueno, acá dos cosas. El derecho, la sexualidad es un derecho, esto es un concepto que no nos tenemos que olvidar y que vamos a hablar de acá hasta que terminemos la capacitación. La sexualidad es un derecho, no solo para las personas con discapacidad, para nosotros también, para todos, ¿sí? Y después la familia, que ahí empieza a aparecer el rol de la familia, de las personas con discapacidad. Fíjense lo que dice esta mamá, ¿no? Ahí es como un encuentro de padres, una charla de padres que me imagino que deben existir y muchísimo. Aunque yo la pase mal, dice esta mamá,
prefiero su felicidad, ¿no? Y lo difícil de ver a un niño, para ellos son niños toda la vida, niños o niñas. ¿Qué les pasa con este tema? ¿Con la familia? ¿Alguno tiene alguna experiencia que tenga que ver justamente con esto? ¿Con la familia y la persona con discapacidad? Me gustaría que se animen a contar alguna experiencia o compartir algo. Me parece a mí también que surge acá la sobreprotección sobre las personas con discapacidad. Esto de como no soltarlos nunca, digamos, en cierta manera, y no permitirles ser uno más, ¿no? Uno más parte de la sociedad, que puede interactuar, que puede relacionarse, que puede tener vínculos. Creo que eso también les pasa a los padres, los temores, los miedos. Tal cual. Sí, y acá se A mí mezcla... me llama Sí. Perdón. Me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, cuando la mamá dice que ella estaba preparada para tener un hijo discapacitado, pero no estaba preparada para tener un hijo sexuado capacitado. Me imagino que debe ser súper difícil para la familia el tema de la sexualidad. Justamente. Miren lo que está contando, ¿no? Está diciendo que, en primer lugar, no estaba preparada, nadie está preparado para tener un hijo con discapacidad. No estamos preparados, muchas veces decimos, para tener un hijo, decimos, ¿cuándo enseñaron esta materia que no la estudié? Porque se nos queman todos los papeles como padres, y no me quiero imaginar con un hijo con discapacidad. Siempre me acuerdo de un amigo de mi papá, que muy groseramente era un divino, contaba, no sabes lo que me cuesta tener un hijo tonto, decía, tenía un hijo con discapacidad, con síndrome de Down, que era un amor, un gordo grandote hermoso que quisimos como una familia más, y mi papá le decía, no digas así, Lucho, le decía a mi papá. Entonces él decía, no, porque para mí es así, no sabes lo caro que es. Entonces él se lo tomaba con naturalidad, ¿no? No sabes lo que me cuesta tener un hijo tonto, decía. Y después con el tiempo, cuando uno va entendiendo que las familias también lo toman con un cierto sentido del humor, porque va a ser la realidad que van a tener toda la vida, ¿no? Y después encontrarse con esto que decía, es un ser asexuado. ¿Qué nos pasa como papás? Calculo que ustedes deben tener hijos, algunos deben tener hijos adolescentes que van ingresando a esa etapa, adolescente, joven, al inicio de una vida sexual activa, y en discapacidad, que muchas veces el papá o la mamá tiene que hacer que se acceda a su hijo a eso, infinidad de temores. Yo me pregunto, profe, si como sociedad también no estamos preparados para entender que todos tenemos derecho a la sexualidad. Porque y si a la familia le cuesta, nosotros como sociedad no lo vemos como posibles asexuados. Como posibles seres sexuados. La verdad es que nunca me tocó acompañar a un estudiante o a una familia, sí desde otro lugar, pero no sé si estamos todos preparados para que yo ponga un video hoy, incluso fíjense lo difícil que es. Somos muchas personas, no nos conocemos, a veces nos da un poquito de vergüenza hablar, o calculo que debe pasar eso, o a lo mejor nos sentimos, si nos viéramos, estuviéramos más en confianza. Digo, es un tema, uno piensa, ¿no? Es un tema un poco delicado, ¿no? Nos cuesta a nosotros, entonces quiere decir que este tema no está para nada, ni siquiera cerca de que sea un tema común y corriente. Bien, seguimos con el video si nadie tiene... Yo quería comentar algo. Sí. Trayendo también eso lo que ustedes aportaban, esto en el sentido de la desinformación que existe también, ¿no? En cuanto ya, por empezar con el tema de la sexualidad. Yo comentaba acá con mi hermana que las dos estamos haciendo el curso, yo ya había hecho anteriormente el otro, y le comentaba justo que estábamos hablando cuando empezó la clase, el tema que hoy vamos a abordar, el tema sexualidad, y bueno, la familia, le comentaba de una situación
que cuando yo hice mi última práctica preprofesional, me tocó, bueno, yo lo había comentado igual, Mariela, cuando empezamos en la primera clase había comentado que en mi práctica yo, que hice en mi último año, acompañé a un joven en situación de discapacidad. Y bueno, recordaba esto de que en el momento que se abordó el tema de la sexualidad, la mamá nos comentó que ella hacía un tiempo le había pedido al médico si le podía dar pastillas para inhibir el deseo sexual en este joven de 25 años. Y eso había sucedido, digamos, finalmente el médico le había recetado unas pastillas para inhibir el deseo sexual. Y bueno, fue un trabajo que tuvimos que hacer fuertemente con la mamá y con la familia respecto a abordar, digamos, y tratar de alguna forma de romper con algunas estructuras y sobre todo con las preconcepciones o los mitos que rondaban en torno a la familia, ¿no? Y sobre todo en torno a este tema. La verdad que es súper importante lo que estás compartiendo. Agradezco que se animen a contar estas cosas porque nunca lo había escuchado. Hola, buenas tardes. Sí. Bien, ¿y usted? No sé, decime quién sos, decime el nombre porque no te encuentro acá y presentate. Sí, que puede ser. ¿Yo? No, Anaí hablaste recién, sí, la que había levantado la mano. Dale, la que estaba por hablar, a ver. Había alguien que había hablado, bueno. Le damos la palabra, no sé quién era. No. Bueno. Tiene prendido el micrófono, pero no sé si estaba hablando. Yo también pensé que estaba hablando. Anaí, estás con el micrófono encendido. Comparto Ahí lo apago. Comparto esto que estabas diciendo, la importancia de poder saber que uno imagina que las cosas pasan, pero la verdad es que no sabía que se podía hacer eso, ¿no? O no me lo imagino, o no está en mí poder hacer eso. Creo que es un camino mucho más fácil ocultarlo, me parece a mí. ¿Alguien más tiene algo para compartir? Porque no estoy entendiendo quién levanten la mano, así les podemos dar la posibilidad a todos. Está trabajando. Yo, Mariela Juan habla. Sí, sumado a esto lo que comentaron, yo creo que el derecho a la sexualidad lo está garantizando la familia, el adulto que acompaña a la persona con discapacidad, porque no va a tener ese derecho a la sexualidad si no hay un acompañamiento de la familia, y también si no hay un amplio conocimiento con respecto al tema, porque si no cada familia lo toma como eso, en este caso que plantean las compañeras, de que como temor, miedo, ¿no? De que suceda tal cosa, que no se produzca la sexualidad. Entonces creo que el derecho a la sexualidad está dependiendo del adulto o de la familia que lo acompaña. Justamente. Ahí hay un concepto que estás aclarando, Juan, totalmente cierto. No es un mito, es una certeza. Depende de la familia, de la apertura, del nivel de comprensión, depende del vínculo y depende además de la predisposición y la estimulación que esa familia le haya dado a su hijo. No todas las familias de las personas con discapacidad tienen esa mirada tan abierta o menos cerrada, por así decirlo. Ojalá todos fueran como esta mamá que estaba hablando, no porque no quieran, sino porque es muy difícil, ¿sí? A veces yo me pongo un ratito, yo digo, bueno, yo estoy 4 horas solamente con mis estudiantes, imagino lo que debe ser estar 24/7, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay que, un poco también es ponerse en el lugar, ¿no? de las familias y poder entender qué es lo que les pasa. Eso lo hablamos en la capacitación anterior. Sí. Sí,
Profe, la mayoría de las familias se sienten un poco frustradas porque ponen muchas ilusiones en sus hijos y sus hijas. Y después, a medida que van creciendo y van madurando, entonces como que se empiezan a frustrar. O sea, yo estuve hablando con familias de mi escuela y me comentan eso, que es como que hoy justamente una mamá me decía, yo ya no me quiero frustrar más, entonces ya no tengo más expectativas, porque yo le preguntaba qué expectativa tiene para su hijo en un futuro. Y me dice, digo la verdad, señor, yo ya no quiero poner más expectativas, que sea lo que tenga que hacer, porque ya sufrí mucho. Bueno, ahí vos nos podrás contar, seguramente debe tener una historia bastante importante o bastante particular, pero fíjense que aparece la palabra sufrimiento, frustración, aparece un duelo que nunca termina. Cuando nace una persona con discapacidad, cuando nace un niño, hay un duelo, eso lo hablamos, ¿se acuerdan? Bueno, cuando va creciendo también, porque hay cosas esperables que van a hacer los chicos y chicas de su edad que él no va a hacer. Justamente el inicio de la vida activa sexual, esto de la primer novia, el primer beso, la primera relación sexual, cuando acompañamos a nuestros hijos o a nuestras hijas a hacer un control, a nuestras hijas a hacer un control o acompañarlas a elegir el método anticonceptivo. Digo, esas cosas no van a pasar en discapacidad, totalmente. Pero sí hay que reconocer y sí tenemos que saber que existe una sexualidad. No solamente cuando hay una relación sexual, sino que hay sexualidad desde la afectividad, que son cuerpos diferentes. No quiere decir que sean cuerpos diferentes, perdón, no quiere decir, porque ahí sí está la diferencia, más que nada en la discapacidad física, con algún compromiso de parálisis cerebral o alguna que otra patología, me parece que lo que hay que reconocer es que sí son seres sexuados, más allá de que haya un cuerpo diferente. ¿Sí? Seguimos con el video, así seguimos con el debate. Es muy importante recibir información por dos motivos esenciales. Uno, por ejemplo, lo que significa la promoción de la salud sexual y otra también la prevención de riesgos. Muchas veces nos centramos solamente en cuestiones de riesgo y decimos que no hay ese problema, que no haya otro, ¿no? Pero la realidad es que tiene que haber pocos riesgos, pero también promocionar lo que es el bienestar y el placer y lo que es la calidad de vida sobre las personas con discapacidad, y la sexualidad forma parte de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en ese aspecto la sexualidad debe de trabajarse desde que uno nace, aunque de diferente manera lógicamente, hasta que uno se despide, ¿no?, de este mundo. Quiero decir que es posible toda la vida, por supuesto que sí. Y además hacen falta todos porque todos trabajan con el mismo chico, con la misma chica y por los mismos objetivos. Que yo siempre procuro glosar en tres. Es decir, que educación sexual es contribuir a que la persona aprenda a conocerse más, su cuerpo y sus genitales, y otros cuerpos y otros genitales que no son suyos, hasta donde pueda, cuanto más mejor. Que aprenda a aceptarse como hombre, como mujer, como chico, como chica. Y para aprender a aceptarse es importante que se sienta aceptado y que se sienta valorado como hombre y como mujer. Y aquí el meter lo de persona con es importante y no tratarlo solo como discapacitado, hombre o mujer con discapacidad. Y luego el tercer objetivo tendría que ver con la satisfacción, es decir, allá donde se presenten conductas eróticas que se pueden resolver de manera satisfactoria para el chico, para la chica y también para el entorno. Y este, por ejemplo, es un matiz muy importante. Es, por ejemplo, que lo sexual acabe yendo al terreno de lo íntimo y no hacia el terreno de lo prohibido. Luego, otro aspecto en el que también hay diferencias entre la educación sexual de la persona con discapacidad intelectual y el resto, tiene que ver con la intimidad. Yo creo que si nos preguntaran a cualquiera en qué espacios
hemos tenido algo que tenga que ver con lo sexual y que lo hayamos vivido de manera satisfactoria, seguro que lo vinculamos a espacio de intimidad. Y muchas veces nos ponemos a pensar qué espacio de intimidad tienen las personas con discapacidad y resulta que cero. Y es verdad que es para vigilarle, es verdad que es para protegerle, pero es verdad que a lo mejor también hay que saber conjugar vigilancia, protección con intimidad. La intimidad hace falta para crecer. Y la diferencia es que cualquier otra persona, chico o chica, cualquiera de nosotros, si quiere intimidad se la busca. Y la persona con discapacidad, igual que carecía de las habilidades para buscarse la información, a veces carece de las oportunidades para buscarse la intimidad y hay que ofrecérsela. Bien, antes de pasar al tema este que sigue, que es la esterilización justamente, bueno, acá varias cosas, varias cuestiones. La necesidad de recibir educación, de que las personas con discapacidad, porque podemos hablar un montón, pero ¿se hacen cosas? ¿Ustedes han visto, por lo menos yo no tengo conocimiento de que se hayan hecho proyectos concretos para trabajar sobre discapacidad intelectual y el tema de la sexualidad? No lo he visto. Justamente ahora voy a empezar a trabajar en este tema porque me encanta y porque me gusta mucho la temática de la discapacidad y voy a hacer de la mano del instituto un pequeño proyecto con jóvenes de esta edad. Espero que después se los pueda compartir antes de que termine la capacitación, de ver hasta dónde saben. Me interesa muchísimo saber si tienen conocimiento y si saben cómo tienen que cuidarse, cómo es una relación sexual. A lo mejor nos sorprendemos, y me parece que es sumamente interesante esto, ojalá que pueda compartirlos con ustedes. Es un proyecto que tengo en mente y que quiero activarlo, así que creo que la semana que viene empezamos en eso. Digo, la necesidad de recibir y de promocionar justamente es responsabilidad de todos, ¿no? Y esto que no se confunda la sexualidad con la reproducción, la intimidad, que decía acá este magíster. Bueno, no sé si alguno quiere preguntar algo, o qué les pasó con esta parte, ¿no? Antes de seguir. Hay mucho silencio hoy. Bueno. Seguimos, entonces. Puede ser una buena salida, siempre y cuando la persona pueda decidirlo. Si la persona no lo puede decidir, tenemos que plantearnos cuál es la función real de esta esterilización. ¿Es para resolver miedos de los padres o de las familias? ¿O realmente hay una actividad o una acción de riesgo que nos hace pensar que eso va a ser posible y positivo? Si es posible, plantear desde el punto de vista de la persona con discapacidad que va a ser más beneficioso y saludable para su vida sexual y afectiva, puede ser un planteamiento. Si nosotros pilláramos al hijo o a la hija que en ese momento de intimidad abrimos la puerta y nos encontramos que está masturbando, lo primero es tratar de, por supuesto, aceptar el hecho y a lo mejor pedir disculpas. A lo mejor es pedir disculpas para el próximo día, llamar a la puerta probablemente, y una parte que creo que es importante, que es legitimar lo que estaba pasando. ¿Qué sientes cuando te acarician? Dependiendo de la chica. ¿Has tenido alguna vez algún contacto físico con alguna chica? De besos. Besos. ¿Y te hubiera gustado haber tenido más? Sí. ¿Qué sentías tú? Cuando te besabas con ella, ¿qué sentías? Los dos bien. Bien, acá yo no sé si se dieron cuenta en la última parte de algo muy importante, justamente que es lo que estamos hablando, ¿no? En la parte donde está el chico contando
qué siente cuando lo acarician. Que, no sé si se dieron cuenta, lo tiro como pregunta, como debate. Vamos, el chat, aunque sea. Mari, ¿podés poner la última partecita? O sea, se corta por ahí, no tengo buena. Ah, bueno, dale. Sí, reproducirlo de nuevo. Dale, Sí, va. es como que se corta. Poner otra vez la última partecita, donde empieza a hablar él. Ahí. Es importante que es legitimar lo que estaba pasando. ¿Qué sientes cuando te acarician? Dependiendo de la chica. ¿Has tenido alguna vez algún contacto físico con alguna chica? De besos. Besos. ¿Y te hubiera gustado haber tenido más? Sí. ¿Qué sentías tú? Cuando te besabas con ella, ¿qué sentías? ¿Todos están viendo el video? Perdón. No, yo no estoy viendo el video, te veo a vos. Sí, Mariela. Sí, yo sí. Creo que es la señal de internet. Sí, acá sí. Sí lo ven, algunos lo ven. Si uno lo ve es porque Sí, el video... profe. Ah, bueno, les cuento, les voy contando para los que no, porque si no vamos a estar... hay un joven con discapacidad motora, parálisis cerebral. Ah, sí se ve el video. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay una escena, esta escena es clave, diría yo, para toda la capacitación. A ver si alguno me puede contar. Hoy estoy como, me pongo en seño porque nadie me quiere contestar, la estoy remando. ¿Qué pasó acá? A ver. Y arranca ahí, Mariela, con la parte de legitimar, de que el adulto legitima lo que hace la persona con discapacidad, como que no le marca que estuvo mal lo que hizo, sino que empieza a hacer una entrevista como para saber qué es realmente lo que sintió él, y no marcarle que estuvo mal lo que hizo, ¿sí? Yo creo que por ahí va está apuntando, ¿no? Sí, también. Sí, eso La señora que está ahí, ¿es la mamá del chico? es la mamá del chico. Muy bien. ¿Y qué pasa ahí? A ver si se dieron cuenta. No sé, un poco las caras de la mamá, las caras que va poniendo ella cuando el chico va contando. Es como que hay tensión, ¿puede ser? Sí, y justamente le están haciendo una entrevista, vamos a poner a fulanito, es un joven con parálisis cerebral, la mamá está al lado y le están preguntando si ¿qué sentís cuando te acarician? Le preguntan. Depende de la chica, contesta él. O sea, a mí, si me pusieran al lado de mi mamá y mi papá, no sé qué contestar. ¿Ustedes qué contestarían? Ahí primero ya no hay intimidad. La mamá está con una cara de horror al lado, lo mira como diciendo, oh, siente cosas, tiene erecciones, no sé, la cara de horror de la mamá. Depende de la chica. Y sí, la verdad es que eso depende de la otra persona, ¿o no? Anímense a hacer algún cruce de debate. ¿Qué piensan? Y en primer lugar, que no debería estar la madre ahí, o sea, porque se supone que si es la intimidad de él, ¿para qué la madre? No entiendo ahí. Bueno, justamente me parece que está mostrando eso, ¿no? Le preguntan, depende, él responde, ¿y qué hiciste? Y contesta con besos, ¿no? Como que se dieron besos con una chica. Bueno, la sexualidad él la entiende como un beso, tal vez, ¿sí? Bueno, justamente la familia
Ahí se ponen en evidencia la familia controladora, que está bien la cara de la mamá, ahí Enzo la está buscando. Ay, no estamos hablando solos, ¿no? Hay más gente en el grupo hoy, están muy callados. Yo sé que es fin de año, pero hay 39 personas. Me da, perdón, profe, me da la impresión que la madre como que hasta le molesta que le pregunte eso. Está tensa la madre. Dice. Pero es lo que hablábamos hoy de creerlos siempre niños, ¿no? Que por ahí creo yo que por ahí a ella le debe costar verlo como un adulto, que es por ahí lo que pasa con las familias, que creen que son niños siempre. Sí, a mí me intimida ver la cara de la mamá, a mí, así que tal cual, justamente, niños eternos. La vamos a sacar porque, bueno, es importante formar a padres y personas con discapacidad. ¿Por qué? A ver, le ponemos play. Una cosa que hacemos muy mal es que hablamos de sexualidad una vez ha pasado algo. Lo que sea. Ay, me he echado un novio. Vamos a hablar. Ay, me da un beso. Uy, vamos a hablar. No tenemos que esperar a que ocurra para hablar, hay que hablar antes. Porque si hablamos después, ya puede haber pasado algo que no debería. Al ver su necesidad, me puse en contacto con una psicóloga y le comenté mis inquietudes. Y ella me dijo muchas ideas y me dijo que me iba a echar una mano. Me mandó por correo electrónico unos dibujos que eran unas viñetas como de cómic. Bien, me detengo acá para que no pase el dibujo. Hay gente que está diciendo en el chat que no ve el video, pero lo voy a ir contando, narrando, para que me vayan comprendiendo. Acá viene algo muy importante y como respuesta a algunas inquietudes. En el encuentro pasado surgió, una compañera contó la experiencia de un estudiante, 16 años, que llega todo o casi todos los días, o frecuentemente, con una erección a la institución, a la escuela. Entonces preguntaba cómo lo podíamos ayudar. Miren, esto, acá hay una mamá que está contando, que pidió ayuda a una psicóloga, a ver cómo podía, no les voy a terminar de contar cómo sigue, pero me detengo acá porque hicieron como unas viñetas, no sé si la pueden ver. La primera dice, me lavo las manos, me desnudo en privado, ¿sí? ¿La ven ahí? Después muestran la tercera viñeta, imágenes de chicas, como que él está pensando en chicas, obviamente. Me acaricio y aprieto el pene moviéndolo de arriba abajo muchas veces. Y, no alcanzo a leer abajo, acaricio también los testículos. Bueno, en realidad, miren, es como que... No veo. Ahí está. En la cuarta, quinta viñeta, ¿sí? Fíjense lo gráfico que es esto. Me da gusto, me da placer, eyaculo semen, no siempre sale semen. Me vuelvo a asear con toallita, jabón, descanso y luego hago una actividad que me gusta. Esta puede ser una buena respuesta, usar imágenes desde lo visual, hacer una viñeta, una secuenciación. Yo no sé si están de acuerdo, qué piensan sobre esto. ¿Qué les parece? ¿Lo harían? ¿Está claro? ¿Hablarían con los padres primero? No sé. Sí, yo creo que primero hablaríamos con la familia, para que cuando lleguen, vean, cuando llegue el dibujo, ellos puedan también acompañar al estudiante y explicarle también, porque bueno, aparte de ver el dibujo, va a tener que haber un adulto al menos que al principio le pueda explicar y para que después pueda hacerlo solo. Justamente, está bueno por ahí lo que dice la compañera, porque muchas veces lo tenemos ahí, anticiparle a la familia
Acá hay una mamá que pidió ayuda, pero si nos toca a nosotros dar una respuesta como docentes, o como talleristas, o como acompañantes terapéuticos, o lo que fuera, no sé si nos atreveríamos todos a, bueno, ya hacemos el dibujo, le enseñamos, es algo para trabajar en conjunto con la familia. Sí, hablaría con la familia. Sí. Aparte de que guiar el momento y el espacio ahí el adulto, ¿no? Que acompaña tiene que, aparte del dibujo, en ese sentido tendría que ver eso, ¿no? El espacio y el momento. Bien. Tal cual. Espacio, momento, trabajar previamente la privacidad, cuándo, cómo, ¿sí? Fíjense que hasta nosotros me parece que nos cuesta un poquito hablar de esto, porque no es lo mismo hablar de sexualidad que hablar de currículum para los docentes, me parece a mí, ¿no? Voy a seguir con el video para que puedan ir pensando alguna duda o algo para compartir. Seguimos. Donde está todo el proceso de una masturbación, donde empieza, tienes que buscar un sitio íntimo, la higiene. Entonces se lo conté a él, le conté a Fernando lo que íbamos a hacer y fuimos a comprar todas las cosas que nos hacían falta juntos. Con todo ese material se fue con su padre y entonces hizo la demostración con él. Salió nuevo, esa semana estaba enloquecido, entraba 3 y 4 veces al día. Beneficios muchos, porque le libera muchas tensiones, con lo cual es una manera de relajarse. Incluso hay veces que está nervioso por cualquier cosa y lo utiliza como una técnica de relajación. Le he dicho a mis padres que tienen que aceptar que Pablo tiene una pareja. Y le he dicho a mi madre, ponles una habitación. Digo, bueno, mejor, no le pongo la habitación. Pon la habitación donde dormimos Pedro y yo cuando vamos. Y allí han estado durmiendo. Y se han ido con mis padres y mis padres han tenido que aceptar que Pablo tiene una pareja y que lo han tenido que aceptar. Y se ha ido ella 5 días a casa de mis padres, a Salamanca. Esto todo se va haciendo y vas haciendo entrar a la gente a base de obligarles a decir, es que queramos o no, van a estar juntos. Con lo cual, ¿por qué no les facilitamos las cosas? Eso también muchas veces ha llegado a hablarlo nosotros, de decir, ¿y si ahora mismo faltas tú o falto yo? ¿Qué pasa? Y ella me dice, pues me hundo, ya no soy la misma, que no sé qué. Muchas veces lo hemos hablado. Por lo mismo me veríamos solos. Porque no hemos cogido mucho cariño, ¿no? La soledad es muy mala. Bueno, ahí en la última parte, no sé si lo vieron, era una pareja casado, porque mostraban el anillo, acá había que prestar mucha atención. Levantaron la mano por allá. Silvia, ¿puede ser? Sí, hola, profe. Tengo una duda. Cuando hablamos de ESI, o si se llegara a hablar de ESI, y yo tengo que anticipar, como dicen acá los compañeros, a las familias, ¿también existe la posibilidad de que la familia me responda que no quiere que su hijo o hija reciba clases de educación sexual? En realidad, de ESI tenemos que hablar, debemos hablar nosotros como Porque docentes. es ley. Exacto. Es una ley. Pero acá estamos hablando, sí, es un derecho, justamente, es ley, es un derecho. Pero puede decir la familia que no quiere que le enseñes a masturbarse, por ejemplo. Eso puede pasar, sí. Más allá de que sea un derecho, por eso la importancia del vínculo con la familia. En discapacidad es mucho más importante. Yo lo haría así, ¿eh? Yo, acá la mamá, acá lo que vimos, es un tema delicado, ya de por sí. Hablar de eso y de cómo puede llegar a hacerlo, hablar de cómo puede buscar el placer, de cómo puede satisfacer. Ustedes ven que la mamá dice, bueno, salió aliviado, se descargó, fue con el papá.
Me llama la atención que todos los videos son de España. ¿En Argentina se realizan o estamos...? Sí, no encontré materiales no me sale la palabra, Latinoamérica. Sí, el que vimos, el primero que es colombiano, Colombia y Perú, que ahora es algo que les voy a contar, pero España, quiero contarles que es uno de los países más adelantados en inclusión y que, digo, todos los materiales que se trabajan sobre educación especial vienen de España porque son súper adelantados en ese tema. Tal vez sea por eso también. Pero es cierto que nos falta trabajar. No sé, yo no hice muchas capacitaciones sobre sexualidad. Creo que la sexualidad o el deseo del derecho a una sexualidad plena, y ahí estamos concretamente hablando de relaciones sexuales, de cómo satisfacer, de la elección de una pareja, es un tema que va más allá de la ESI, no sé si se entiende. Si bien es un derecho y tenemos que enseñarlo, sí. La secuencia era el 2014. Sí, es muy adelantado España, no sé si han visto, pero ya en 2002, cuando yo estudiaba, España ya era uno de los países más adelantados. Y trabajan con lineamiento de inclusión, proyecto de inclusión hace muchísimos años, más de 2 décadas, 3 décadas. Bien, ¿alguno más tiene alguna pregunta con respecto a esta secuencia que vimos? A mí me pareció muy importante el recurso visual. No lo dejen de tener en cuenta. Más que nada, cuando hablamos, esto es para darle respuesta a la masturbación. También nos podemos, me pareció interesante porque una compañera lo planteó, pero en las mujeres, ¿sí? en las chicas, el tema de la menstruación, hay algunos mitos y falacias que por ahí, para ir cerrando, lo que voy a subir esta semana es un material que se llama Sexualidad y Reproducción, ya estamos con la pantalla, Sexualidad y Reproducción en Discapacidad. Es un estudio que hizo María Esther Mogollón en Perú, ¿sí? Y está muy interesante, se los voy a subir a la plataforma, porque justamente en este estudio que hace esta señora, habla de la perspectiva de género, esto que les contaba hoy, que también en ser mujer con discapacidad ya es más, como que está mucho más condicionada, doblemente. Habla de la elección del género en discapacidad, también léanlo, que está muy interesante. Doble identidad se llama, ¿no? Esto de ser lesbiana y además tener discapacidad, o tener discapacidad y además ser lesbiana. Decía en el informe, lo estoy transmitiendo tal cual lo leí, muy textual. Así que los invito porque a partir de ese material vamos a hacer un trabajo. Y sí resaltar, hay un video de ese tema, no lo vi, pero sí, si quieren buscar, pueden buscarlo, no hay problema. Ajá. De España, dice la compañera. Algunos mitos y falacias. A la Argentina le falta ser más inclusivo, por eso nos cuesta tanto tomarlo, aceptarlo con normalidad. Tal cual, es así, Mabel. A ver el chat. Faltó el recurso visual para las mujeres. Sí, bueno, justamente iba ahí a ese tema. Menstruación, ahí voy a llegar ahora. Menstruación con los mitos y falacias. Pero enseñar a masturbarse lo respalda algún marco legal, si bien está la ESI como ley, pero no sé. La verdad es que no lo he leído. Ahí lo plantea una mamá. Justamente lo que yo les digo es que el contacto con la familia, con el acompañante, con el entorno, desde el modelo ecológico, fíjense la importancia que tiene saber cuáles son los contextos del estudiante, del joven, la importancia, porque si sabemos que va la psicóloga, que tiene acompañante terapeuta, que hay un trabajo en equipo de todos los profesionales, es mucho más fácil. No me va a tocar a mí sola o a vos solo enseñarle a masturbarse, ¿se entiende? Lo va a hacer la familia, tal vez yo voy a brindar el recurso gráfico, tal vez es mejor que lo explique el papá, ¿sí? Ojo con eso, no es lo mismo, no es que ustedes mañana van a ir y van a enseñar digo, es un tema que se trabaja con anticipación, ¿está? No he leído que esté a enseñar a masturbarse, ojo, suena así como
como un poco fuerte, pero está buena la pregunta, no lo he leído. Es un tema que se trabaja con mucha precaución y con mucho cuidado. Voy acá a la parte esta y voy cerrando. Mitos. La sexualidad asociada a la reproducción. Falso. Hay una diferencia entre la sexualidad, el deseo, la libertad del poder elegir cómo satisfacerme con la reproducción. La sociedad piensa que ser discapacitado es solamente por reproducción, y no, tener una discapacidad y poder elegir justamente cómo satisfacer mi deseo o sentir placer es un derecho, ¿sí? Sexo como fuente de peligro, y por ello se piensa que las personas con discapacidad hay que protegerlas mucho más. Bueno, esto que decíamos que se las cuida muchísimo más, que a veces se ven como indefensos, es cierto, es una realidad, pero si tuviéramos una sociedad mucho más trabajada con este tema, sería algo mucho más fácil de hacer. Después, la mujer con discapacidad, un ser asexuado. Sus familias desconfían de su entorno. Fíjense que ahí se producen generalmente en mayor cantidad de abusos, en mujeres con discapacidad, embarazos no deseados, pero sí es cierto que no son asexuados, es un mito, es falso. Son seres sexuados, sienten la necesidad y sienten deseos, les gusta un varón, una mujer, ¿sí? Y la no percepción de la menstruación, y acá quiero hacer algo muy detenido. No soy una especialista en este tema, pero la experiencia me dice que a veces, yo no sé si diría que es un mito o una realidad, a veces, depende del nivel de discapacidad, no hay reconocimiento de que está menstruando. A veces, en discapacidad intelectual severa no lo hay. A veces sí. ¿Está? O sea que no estaría muy segura de que es un mito. A veces no se dan cuenta de que hay menstruación, a veces sí, depende de la discapacidad. Claro, es un tema muy delicado el tema porque es muy delgada la línea de cómo lo puede interpretar otra persona, porque puede ser que se lo confunda con un abuso, tal cual, justamente por eso se trabaja desde el marco de la ESI, ojo con eso, desde la de educación sexual integral, con la familia. La ESI y la familia es una sola cosa, lo trabajamos todos en la jornada nacional, ¿se acuerdan? Que trabajamos con la familia, con la cuestión de género. La familia, por eso esta capacitación tiene ese nombre, la familia, la importancia de la familia en la persona con discapacidad. Y realidad, y cierro con esto, si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora, compartir algo. Cuerpos expropiados, esto no es un mito, es una realidad. Es una realidad, justamente. Las personas con discapacidad tienen cuerpos expropiados. Esto de que esté la madre con esa cara al lado, escuchando, que el hijo cuenta, que le genera una caricia, ya directamente es un cuerpo que está expropiado, que es de la madre, es un niño eterno. ¿Se entiende? Eso es una realidad. Bueno, ahí hay algo para compartir, algo para preguntar, no sé qué les pareció esta clase, fue muy... Tal vez nos vamos metiendo en temas un poco más delicados, como dice acá la compañera. Es un tema a trabajar con delicadeza y lleva mucho tiempo, exactamente. No es que voy a sacar una ficha y digo, bueno chicos, hoy vamos a aprender a cómo masturbarse. No, justamente, espero que les cause gracia, porque es así. No sé qué les pareció, ¿les gustó esta clase? Interesante, dicen por ahí. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para compartir? Aclaré algunas ideas. Bueno, me alegro. Sí, sí. Muy interesante y mucha reflexión. Se van a ir pensando justamente. Tengan en cuenta esto, ¿eh? Hay que trabajar con mucha, es una línea delgada. Hay que trabajar con mucho compromiso, hay que trabajar con la familia. Discapacidad, nos guste o no, se trabaja desde la familia, con la familia. Y ahí volvemos a hablar de lo mismo, justamente, que no se hable de nosotros sin nosotros, la importancia.
Bueno, muchas gracias, dicen por ahí, excelente clase. Profe, Sí. y qué clarito que estuvo las dos miradas de la familia, ¿no? En este corto que pasó, la mamá asustada o asombrada, y la que pidió ayuda y buscó cómo, junto con su marido, darle una solución a su hijo, ¿no? Bueno, te agradezco porque se me había escapado eso, y la verdad es que sí, cuando busqué los videos, también esto de poder mostrar las dos miradas de las dos familias, sí, tal cual. Gracias, Valeria. Qué bueno que estén ahí atentas a eso y que puedan darse cuenta. Muy interesante, dice por ahí. Bueno, gente, nada, vamos a cortar temprano, estamos en horario. Los invito a que intenten, por favor, lo del foro, manden el mensaje al instituto. ¿Cómo es ahí les ponemos el mail del instituto. Se pasó muy rápido, sí, sí. Súper interesante, no sé a ustedes, pero a mí me encanta, me apasiona este tema y quiero compartir con ustedes una experiencia, la próxima, de un estudiante, de un joven, perdón, con discapacidad. Espero poder tener el testimonio de Gaby, que lo estoy persiguiendo ahí en Bariloche. Así que no se pierdan la próxima, que bueno, estoy trabajando con la mamá para que podamos charlar un poco y hacerle algunas preguntas. Así que les pido, por favor, digo, la importancia, entiendo que les da un poco de vergüenza y lo puedo entender, pero si llegara a venir alguien a trabajar, les pido que nada, que nos animemos, porque si estamos acá es porque nos interesa, y la importancia de que estas capacitaciones estén abiertas a la comunidad, dice Juan, es cierto, pero también poder aprender y sacarnos nosotros estos mitos, ¿no? Esta cosita que nos da este tema. Bueno, ahí está el mail, manden un mail los que no han podido entrar porque no están matriculados, y ese fue el error que encontramos esta semana. Los saludo a todas y a todos, estoy a disposición en la medida que pueda, y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.